De hecho, todos los años organizamos la Comisión de Violencia, un curso en el que ponemos las actualizaciones cuando atendemos a víctimas de violencia de género o infantil, malos tratos, y por desgracia pues casi todos los que acuden son auxiliares, enfermeras, celadores, pero el estamento médico parece que no le toca, ¿no? Y como habéis hablado las expertas, que estoy encantada de tener una jueza como Cira, de Mónica Alario, que la verdad me llevo ese mensaje de esa línea, ¿no? En el deseo, el consentimiento, lo que es sexo, lo que es violencia sexual. Gracias por el aprendizaje. A Paloma, tengo adolescentes en casa, 15 y 12 años, mujeres. No sé, creo que tendrás que ir al instituto a dar una charla con esas herramientas, o me lo tengo que empollar y transmitírselo, porque creo que es importantísimo. Y a mi compañera por todos los estudios que habéis hecho, de verdad que gracias por todo lo que hacéis, por todas nosotras. Bueno, yo sin más contaros que el protocolo, tenemos un protocolo en la Comunidad de Madrid, que no sé si lo conoceréis, que es el protocolo Código Visen, que lleva en funcionamiento desde el 1 de julio del 2022. Antes de que se creara, y este protocolo aplica para la Comunidad de Madrid, pues ¿de dónde cogíamos la información? Pues del Ministerio de Sanidad, que publicó unos protocolos para la actuación sanitaria ante la violencia de género, tanto este que tenéis en verde desde el 2007, el de abajo del 2012, y ahí dentro tenía un apartado respecto a la violencia sexual, que es un poco lo que yo pues cómo tratábamos a las mujeres y cómo lo hacíamos. Y ha habido un gran cambio significativo. Nosotros en Getafe no, porque antes de que se publicara este protocolo, las mujeres que habían sufrido violencia sexual y que venían al hospital a comunicárnoslo, pues sí que normalmente venían con la policía, hacían una denuncia y en ese mismo momento el forense se acercaba y las acompañaba y hacíamos una atención más o menos como la que os voy a contar. Pero lo que sí que ha marcado una diferencia, un antes y un después de este protocolo, es que en el municipio de Madrid, cualquier mujer que hubiera sido agredida sexualmente, por ejemplo, si estabas cerca del hospital el 12 de octubre, ibas allí, te decían que no te atendían, te mandaban a la comisaría que pusieras la denuncia pertinente, ¿vale? Y después volvías y te decían que tenías que ir al Hospital de la Paz, que era donde eran vistas, ¿vale? Esto en pleno siglo XXI pues era algo que salía de todo sentido común y afortunadamente, bueno, pues os doy la oportunidad para que se visualice, vosotros ya lo conoceréis, pero bueno, es una forma de que está ahí y que así la atención es más homogénea. ¿Qué nos dice este protocolo? Bueno, nos habla de que la violencia sexual contra las mujeres constituye una forma de violencia de género y que la OMS en el 2017 ya lo consideró un problema de salud pública porque, en resumen, es una violación de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como bien habéis contado. La OMS, traigo esta definición que también la ha puesto Mónica Alario, que nos dice que la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante coacción por otra persona, independiente de la relación que tenga con la víctima, en cualquier ámbito, en el hogar, incluso en el trabajo. Datos que aparecen publicados, y a mí la verdad que me afecta personalmente porque tengo una de mis hijas, está en cuarto de la ESO, pues es que la encuesta de hábitos de salud en la población joven que se hizo en la comunidad en el 2020 nos habla que hay un 7,7% de chicas de cuarto de la ESO que afirman haber sufrido violencia sexual por parte de su pareja o expareja. En el 2019 ese porcentaje era un 5,8 y parece que va en aumento. Los datos que nos da el Ministerio del Interior en el 2022 también nos dice que los delitos registrados contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado en el año 2022 un 13,2% respecto al 2021 y el CIMASCAN, que es un centro público y gratuito que todos conoceréis, tiene mucha experiencia, tenemos aquí a la compañera, no voy a hablar nada más, que ya os cuente, pues el protocolo nos dice que atendió a 978 mujeres el año pasado. Y también se estima que una cuarta parte de estos delitos sexuales que atendemos se detectan sustancias que disminuyen la conciencia y la capacidad de consentir ante cualquier acto o propuesta. Estamos hablando de sumisión química. ¿Qué consecuencias, o cuando sufres una agresión sexual, qué consecuencias tiene en la salud de las mujeres? Pues fijaros, a nivel sexual puede producir sangrado vaginal, irritación, desgarros, dilataciones anales. A nivel físico también, lesiones corporales leves como magulladuras o graves traumatismos cráneoencefálicos. Yo no he atendido ninguna, pero en las reuniones Visen que tenemos, la referente Visen 12 de octubre pues ha contado una paciente que vino y estuvo ingresada en la UCI a causa de
de la agresión sexual que sufrió. Y luego, sobre todo, psicológicas, que vemos ahí ya sentimientos de culpa, miedo, vergüenza, estados de hipervigilancia, bloqueos o distancia emocional. Y a medio y largo plazo igual, nos afecta en la esfera sexual con dispareunia, puedes acabar con una fibrosis vaginal, dolor pélvico crónico. A nivel reproductivo también se ha visto que se asocia a anemia, abortos, incluso mayor mortalidad perinatal. A nivel físico, hipertensión, dolores crónicos, la muerte por suicidio. Y a nivel social, como habéis comentado también algunas de las ponentes, que hay un rechazo y un aislamiento, pérdida de trabajo. Algunas de las pacientes que vemos, que luego, gracias a este protocolo, se ha creado una consulta de seguimiento en ginecología durante 6 meses. Una chica era una estudiante y dejó su carrera de magisterio porque dijo que no podía, que le sobrepasaba lo que le había ocurrido, y bueno, le ofrecimos que si hablábamos con los profesores o con alguien, pero al final decidió irse a otra comunidad donde vivía, y bueno, y esta es la realidad que tenemos. Pero lo que sí que hay que tener en mente es que las grandes consecuencias de la violencia sexual y de la agresión en concreto son pues psicológicas, ¿no? Y las que más cuesta recuperar, y van a ser pues disminución de autoestima, la confianza, el trastorno de estrés postraumático que habéis comentado también, y las ideas de suicidio. Cira nos ha comentado, y a nosotros cuando entró en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la LOGILS, a nosotros sí que nos afectó a los sanitarios de 2 maneras. Primero porque, bueno, antes en los protocolos que os he contado, la violencia sexual se definían como 3 tipos, ¿no? La agresión, el abuso y el acoso. Y desde que entra en vigor esta ley, pues el abuso, digamos que desaparece y se incluye dentro de la agresión sexual, como nos ha contado Cira, la jueza. Y a nosotros, por lo tanto, tenemos como 2 tipologías, ¿no? Lo que es la agresión y lo que es el acoso. La agresión está definida como actos de naturaleza sexual, es que no veo muy bien, me voy a levantar, que se llevan a cabo sin consentimiento de la víctima mediante violencia, intimidación o el abuso. Y luego otra cosa que sí que se modifica es que la recogida de muestras de interés legal hasta la fecha siempre eran mediadas por el médico forense, y esta ley amplía la posibilidad de que en caso que el forense no pueda venir, nos dota a los profesionales de esta posibilidad de que cojamos las muestras de interés legal a la paciente, sin necesidad también de que medie una denuncia de por medio. El protocolo, por tanto, se va a centrar en una atención sanitaria urgente a las agresiones sexuales recientes hacia las mujeres. Y en este protocolo quedan fuera no vamos a activar el código Bisen si el tipo de violencia en el que estamos es un acoso o es una mutilación genital femenina, matrimonios forzosos o inducción a la prostitución. No activaríamos el código, ¿vale? Está muy bien, son 99 páginas, es súper extenso y tiene como 11 anexos. Y el primero te explica un poquito las diferentes tipologías de violencia sexual que hay y sus definiciones. Es un poco, para que os he puesto ahí el anexo 1, que es muy importante, y la nueva modificación. Este protocolo se creó, he dicho, en julio del 2022 y ya hay 4 versiones, ¿vale? Vamos por la 4ª, que ha salido justo en octubre. Y sí que las modificaciones que hacen, por ejemplo, en la última versión, es que habla de agresión sexual en el contexto de sumisión química, y luego también abre una ventana a la agresión sexual en el contexto de trata de personas con fines de explotación sexual, que es otro aspecto que nosotros pues estamos bastante, no somos capaces de detectarlo en la realidad, aunque seamos médicos. Sí que te pone una tabla con los indicios que puedes observar en la mujer que te hagan sospechar que pueda estar en una red de trata de personas, y si eso lo detectas, pues qué recomendaciones y a dónde acudir para ayudarla. En resumen, el objetivo principal de este protocolo es poner el centro de atención en la mujer, ¿vale? En el hospital es donde se va a hacer toda la asistencia, dándole una atención integral, eficaz y eficiente en ese mismo hospital, que son los hospitales Bisen, y va a coordinar los diferentes niveles departamentales que actuamos, a nivel sanitario y a nivel judicial. Le vamos a hacer las muestras clínicas, tomárselas, una profilaxis de infecciones, profilaxis de embarazo y tratar las lesiones que veamos. Y luego unifica, porque el forense se va a desplazar al juzgado si el juez así nos lo ordena, y la exploraremos a la paciente con el forense delante. Se trata de intentar hacer una exploración conjunta, el profesional que la atiende, en este caso es ginecología, con el médico forense, para así evitar revictimizar a la paciente. Yo cuando empecé a estudiar el protocolo, pues es el daño adicional que nosotros en el ejercicio de
de nuestra profesión le ocasionamos a la paciente sin quererlo, ¿vale? Entonces, cuanto menos veces tenga que contar el trauma y menos la pongamos ahí, pues mejor en su atención. Pues otros objetivos específicos son estos: las pautas de asistencia urgente y coordinada entre los diferentes niveles departamentales, sanidad, judicial, policía y social, evitar potenciales daños por intervenciones iatrogénicas, impulsar la cooperación de todos. Nosotros, cuando exploramos a las pacientes, está el ginecólogo ahí, el forense, y a veces, por ejemplo, si son menores de edad, requerimos el servicio de pediatría que venga o psiquiatría. También atiende a cuestiones éticas y médico-legales en la recogida, custodia y entrega de pruebas, que lo veremos, garantiza la seguridad de la mujer y las personas a su cargo, incluye una valoración del riesgo vital y proporciona otro punto importante de este protocolo es que cuando entran por la urgencia tenemos la posibilidad, les informamos de que existe un centro especializado que ya Ana nos contará, lo menciono simplemente, que es el centro de crisis 24 horas, que desde el minuto 1 pueden llamar allí y que les ofrezcan asesoramiento mientras están siendo atendidas en las urgencias hospitalarias. Y garantiza también un seguimiento y una continuidad asistencial que hasta ahora está un poco en entredicho. Y a la vez va a mejorar el conocimiento que tenemos todos los sanitarios de violencia sexual, nos obliga un poco a estar actualizados y a mejorar nuestros registros y detección de casos. ¿Y a quién se aplica qué población diana atiende este protocolo? El código VISEN, pues son mujeres de 16 o más años, como os he dicho, que han sufrido una agresión sexual reciente en el ámbito de la Comunidad de Madrid y que requieran una atención integral urgente. Con la nueva actualización que ha habido, antes incluían a mujeres cis, son las mujeres que tienen concordancia entre su identidad de género y el sexo biológico del nacimiento, y las mujeres trans, que son las que tienen una discordancia entre esta identidad de género y el sexo asignado al nacimiento. ¿Cuándo no activamos el código VISEN? Pues si el agresor es una mujer, ¿no? Si la víctima es un hombre, tampoco, en un menor de 16 años, y también nos pone el protocolo que la mujer trans si no puede acreditar tal condición, pero bueno, va a haber una modificación y la idea es que se incluya también a las mujeres trans. Yo, de hecho, he tenido que asistir antes cuando no existía el código VISEN, y a colación de un comentario que ha hecho Cira esta mañana, quiero comentar que atendía a una mujer trans que tenía cirugía de reasignación de sexo por un episodio de agresión sexual. Y bueno, fui luego llamada. Nosotros a los médicos nos da mucho miedo cuando nos llaman judicatura, ¿no? para ir como testigo. Fue en la época de pandemia, me acuerdo, porque me comuniqué con la sala vía Zoom, y sí que me sorprendió la respuesta de los abogados y de los magistrados, que una de las preguntas que me hicieron fue que si no había visto en el informe que yo detallé ninguna lesión, ¿cómo es que? Porque pensábamos que si eso no nos daba indicio a pensar que no podía haber sufrido una violación en este caso. Mi respuesta fue que yo, en los 20 y tantos años que llevo de adjunta, es que solo he visto una lesión nada más. La mayoría de las mujeres que han sufrido penetración vaginal o anal, pues no hay rastro de ello. Y es muy importante esto, detallarlo en los informes y en el parte de lesiones que hacemos los médicos, para ayudar luego después, en caso de que haya una denuncia y una posterior investigación, pues a quien tiene que dilucidarlo, que son los jueces, no nosotros. Yo a mis compañeros se lo digo, nosotros cuando vienen las pacientes es que no tenemos que juzgarlas, simplemente, aunque os parecerá a vosotros muy evidente, pero hay muchos prejuicios, como los hospitales VISEN. Se han incorporado en el municipio de Madrid, estaba solo el Hospital de la Paz que atendía a estas mujeres, ahora están todos los grandes y los tenéis ahí, y luego todos los hospitales de la periferia, digo yo, de lo que es la provincia, ¿no? De la comunidad, que ya estábamos, pues nos han anexionado. Son hospitales en los donde hay urgencias de ginecología 24 horas y psiquiatría también. Hay otros 3 hospitales que no tienen psiquiatría, pero los han mantenido porque atienden a las mujeres y, bueno, y por no quitar esa prestación. En cuanto a mí me gusta porque tiene una parte de acogida de la mujer que a nosotros, ¿verdad?, es un tema que, pues como somos médicos, estamos muy centrados en la enfermedad y pues nos falta a veces esa formación, ¿no?, esa sensibilización. Nos dice que la paciente cuando llega se filia en el área de administración de urgencias, hay que extremar la confidencialidad porque no sabemos si el agresor es su pareja o no, o puede estar cerca, y que sería deseable que esta acogida la realice una profesional. Nosotros así sí que lo hacemos. Y luego también se da una información básica con un anexo para que se le explique un poquito en qué consiste el protocolo, que va a estar en un espacio seguro, que puede estar acompañada de alguien, le damos la información del centro de crisis, y luego también se dice que se pueden tomar muestras de interés forense con independencia de la denuncia o no, porque la denuncia se puede hacer en ese momento o más adelante, o si no sabe, pensárselo. Y también, si lo tiene claro de que no quiere denunciar, explicar las consecuencias de no hacerlo, que sería pues que no se investiga
no se avisa a la policía judicial, no se investiga el delito y no se perseguirá al agresor. Le hacemos las preguntas imprescindibles cuando llega, por lo que os he dicho, para intentar esa revictimización. Si cumple los requisitos, pues activamos el código. Hay que minimizar los tiempos de espera, nos dice el protocolo, pero yo os cuento nuestra realidad. Nosotros vemos a estas mujeres y yo estoy de guardia, ¿vale? Y también tengo mujeres que están dilatando, a lo mejor tengo que hacer una cesárea o si tengo una cirugía pendiente de un ectópico. Voy rápido. La realidad es que por lo menos estamos 2-3 horas hasta que se puede ir de alta. Esa es nuestra realidad. También hay que hacer una valoración si existe riesgo vital con independencia de si se activa el código Visen o no ante un caso de una agresión sexual, riesgo vital de sufrir nuevas agresiones que pongan en peligro a la mujer o a sus hijos o que estén conviviendo con ella. En este caso hay que avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y activar un protocolo que hay en el hospital de protección del centro. O si tiene ideación suicida, avisar al psiquiatra de guardia. En todos los casos se dice que hay que contar con personal especializado y entrenado en atención a víctimas de violencia sexual. Y hay un documento muy importante que es este IASU, que es el que nosotros cuando llega la mujer nos ponemos en contacto y lo enviamos al juzgado para que sepa que estamos atendiendo una presunta agresión sexual. Lo tenemos que rellenar, tiene un anverso y un reverso, pero siempre en Getafe funcionamos telefónicamente, avisamos a la policía, ellos se comunican y nos mandan hablan con el juez y nos mandan al forense. Normalmente esta vía, nosotros sí que lo agradezco, que aquí es sencillo, porque otros compañeros de Madrid, la verdad que es una tortura para ellos, hasta que llegue el forense a veces pasan horas. Y este documento, el IASU, que es Informe de Asistencia Sanitaria Urgente, ¿qué hace? Pues notifica al juzgado de guardia de que estamos con un caso de una presunta agresión sexual para activar la vía judicial y que nos mande al forense sin necesidad de que exista una denuncia previa. Simplemente con la intención de la mujer de hacerlo ya va a venir el forense. Y esto es lo que marca la diferencia radical anteriormente, que no era así. ¿Vale? ¿Quién rellena ese informe, ese IASU? Pues el facultativo, nosotros. ¿Vale? Y lo enviamos por mail y luego, bueno, hay que informar a la mujer, lo que os he dicho, su derecho a formalizar la denuncia en ese momento, más adelante, o de no hacerlo y las consecuencias que ello tiene. Si decide no denunciar, no rellenamos este documento, y lo que sí que hay que hacer es el parte de lesiones, porque el parte de lesiones no es una denuncia, sino que es un documento en el que comunicamos la posible existencia de un delito a la autoridad judicial. Entonces estamos obligados nosotros a hacerlo. En la atención en ginecología se basan estos 5 pilares: la anamnesis, la exploración, la toma de muestras, el tratamiento y la continuidad asistencial. Muy rápido, lo que os he comentado, me gusta el protocolo porque ahora incluye situaciones de vulnerabilidad a violencia sexual, que son estas: diversidad funcional, migración, exclusión residencial, indicios de sufrir o haber sufrido trata con fin de explotación sexual. Quiero decir que mujeres que a veces tienen patología mental, sobre todo en salud mental, de verdad que son las que menos creemos, y es que es al revés. Tienes que tener en mente que son las que tienen más riesgo de tenerlo. O sea, tenemos que cambiar el chip completamente. Y luego otra cosa que habéis comentado también los anteriores ponentes, Paloma, me parece, que no existe una reacción emocional universal. Cada mujer siente y se manifiesta de una forma diferente tras un hecho traumático. ¿Yo qué hago? Por ser práctica. Yo, en general, estoy de guardia, tengo una cesárea, tengo tal, me llega, entonces, antes de hacer la anamnesis y de entrar a hablar con ella, el protocolo tiene unas tablas que habla de estados emocionales, buenas prácticas y preguntas a evitar. ¿Qué supone buenas prácticas? Pues hacer preguntas como: ¿me puede contar qué le ha ocurrido? Entiendo que es difícil poner palabras y contar lo ocurrido, entiendo que se sienta así, tómese su tiempo. Hay que dejarle a la mujer, no cortarle el relato, dejarle su espacio sin invadirla. Cuando termine, si necesitamos alguna pregunta, pues hacerla, pero de esta manera. Y escuchar siempre desde el interés, no mirando el reloj, que tengo prisa, que me tengo que ir a esto otro. Y si no podemos atenderla, como a mí me ha ocurrido, le explicas: tenemos otra urgencia, discúlpenos, vamos a tardar el tiempo que sea y después volvemos. Y las mujeres lo entienden, de verdad. Cuando te comunicas, conectas con ellas desde el corazón, desde la verdad, lo que hay, te entienden. Ha cambiado también en que la valoración psicológica por el psiquiatra antes tenía que ser de forma obligatoria, que bajara el psiquiatra cada vez que las veíamos. Ahora ya es algo opcional. La valoración psicológica la vamos a hacer los profesionales que la atendemos, y solo avisar al psiquiatra en casos que haya ideación autolítica o una descompensación de su patología previa, o si la mujer lo desea. En cuanto a la toma de muestras, comentar, voy a ir acabando, que la presencia del forense nos va a garantizar la cadena de custodias, que tenemos que reflejar muy bien todas las muestras que tomamos, tanto en el informe clínico
como las muestras forenses también detallados en el informe clínico. Si no viene el forense, tenemos unos documentos de cadena de custodia para que se garantice la trazabilidad de esas muestras, que es muy importante, porque si luego se analizan y no hay una fiabilidad de esa cadena de custodia como ha sido, pues pueden no poder ser utilizadas como pruebas judiciales. Las muestras van a ser, dependiendo del tipo de agresión que nos cuente, dónde las vamos a tomar: superficie corporal, uñas, hisopos bucales, muestras anales, peinado del vello púbico o ginecológicas, que suelen ser hisopos vaginales y endocervicales, las de interés forense y también las de interés clínico para descartar ITS. La recogida de muestras aquí ha supuesto para nosotros, os lo cuento, o sea, es un beneficio para las pacientes, pero de verdad para los ginecólogos ha supuesto una sobrecarga asistencial brutal, porque nos han obligado y estoy a favor, pero lo comento para que se sepa, nos han obligado a tomar esta responsabilidad. Somos muy concienzudos con todas las cosas, nos gusta hacer las cosas bien, y a veces nos han dado un curso en Instituto de Medicina Legal y Forense de 2 horas, y desde ahí pues el día que nos toque lo haremos. Hasta ahora es verdad que nos han dicho los médicos forenses que siempre, por lo menos en Getafe, todas las agresiones sexuales que hemos tenido ha venido el forense, y lo agradecemos. Si nos toca a nosotros tomar las muestras, deberíamos de reflejar en el parte de lesiones que hemos tomado las muestras en el hospital sin presencia del forense, para que lo sepa el juez. Y bueno, estas muestras van en esas envases que hay ahí, de orina, sangre, las torundas, van en otros envases tipo duquesa, que son los del medio, y esos van luego a una nevera que hay en el hospital. Un envase terciario, se meten ahí, tienen que ir con unos documentos que no os lo voy a contar porque tampoco es objeto de esta charla, y luego después se manda al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que luego estas muestras el juez determina qué laboratorios se mandan a ser analizadas. Es tanto, fijaros la asistencia que hay, que necesitamos un checklist de todo lo que hay que hacer, ¿vale? El tratamiento que hacemos a las mujeres, pues de las lesiones físicas si las tienen, profilaxis de embarazo, que si ya han pasado menos de 3 días le damos la píldora poscoital, que es levonorgestrel 1500 miligramos, o si han pasado en 3 a 5 días le damos otras pastillas que hay, que se llama acetato ulipristal, o poner un DIU de cobre para evitar embarazo, explicarle que tiene derecho a una interrupción si surgiera el embarazo, y luego hacemos profilaxis de ITS. Profilaxis de ITS depende del tipo de agresión que haya sufrido, pero ofertamos profilaxis posexposición frente al VIH, y esta es con una medicación, se tiene que hacer en las primeras 72 horas de la agresión, ¿vale? Y están un mes tomándolo. Y luego utilizamos tratamientos antibióticos todos, que los he puesto ahí, bueno, para evitar contra el gonococo, clamidia, tricomonas y la sífilis. Otras recomendaciones que le damos es que si hay sumisión química, que no se tiña ni se corten el pelo, porque pueden necesitar los forenses en caso de sumisión. Si las muestras que hemos tomado no ha salido nada, pues en el pelo puede haber algo, ¿vale? Que no mantengan relaciones sexuales hasta la siguiente valoración, y que eviten el embarazo o lactancia a las 6-12 semanas tras la exposición. ¿Qué ha supuesto este protocolo? Antes lo que hacíamos era, mandábamos que fueran a su médico de cabecera a que le diera los resultados de los exudados, ¿vale? A partir de este protocolo hacemos un parte interconsulta con el trabajador social, que está aquí Fonsi, que la verdad que trabajamos codo con ella. Ellos son los que registran los casos de violencia sexual. Si hemos iniciado profilaxis frente al VIH, Medicina Interna colabora con nosotros para el seguimiento, ¿vale? Y atención primaria, también les recomendamos que se citen con ellos a la semana para valorar si tienen cita con trabajo social, y bueno, creo que el médico de familia es fundamental que sepa lo que le ha ocurrido a los pacientes que tienen en su cupo. Y hemos creado una consulta Visen, que esto es una mejoría, a las 2 semanas para ver el resultado de los exudados que tienen, para ver esos dispositivos sociales que nos contará nuestra compañera, si están yendo, si han ido allí, si han puesto en contacto con ellos, si funciona. La vemos a los 3 meses y a los 6 meses para repetir serologías. Tenemos estos documentos de toda la actividad que tenemos que hacer, y simplemente contaros la casuística nuestra. Hemos tenido, esta es la última diapositiva, violencia sexual, un total de 31 casos desde el 1 de julio hasta ahora. El 1 de julio del año pasado al 31 de diciembre, 13 casos, 9 fueron Visen, en 4 nos activaron, y de esos Visen, 4 fueron con sumisión química. Y del 1 de enero al 5 de diciembre de 2023, 18 casos. En 2 no se activó el código Visen, pues porque no cumpliría criterios, o a lo mejor la paciente no lo quería. 16 se activó el código Visen, y de estos 16, 4 fue con sumisión química. Y nada, muchas gracias.